Buenos días, jóvenes. Pues vamos a comenzar. Voy a empezar a grabar ya esta nueva sesión. Estamos ya casi al final de nuestras clases. El día de hoy, pues vamos a trabajar, vamos a hablar de las funciones financieras. Funciones nuevas para muchos, funciones que algunos ya conocen. Estas funciones nos sirven para poder crear y proyectar valores de pagos, valores de intereses, valores de pagos principales. O sea, pago principal, estoy hablando del pago del capital, cuánto se abona capital, cuánto se abona a intereses, cuánto es de capital entre un periodo y otro. Y así al final vamos a poder ver, por ejemplo, cómo crear una amortización de préstamos como esta que tengo acá, a 10 años o a 10 meses o lo que sea, ¿no? Eso ya lo vamos a ir viendo y vamos a ver también lo que son los escenarios. Pero eso no lo vamos a ver el día de hoy, lo vamos a ver el lunes, que cómo crear un escenario, cómo trabajar un escenario, y ahí vamos a terminar. Vamos a ver otras funciones financieras más adelante también, el día lunes, para que vayamos trabajándolas en ellas, ¿no? Pero por lo pronto vamos a ver funciones. La primera función que vamos a ver es la función pago, que es una función de tipo financiero en la cual yo puedo calcular con la función pago, puedo calcular cuál va a ser mi cuota, cuál va a ser mi cuota de un préstamo. ¿Qué tengo que tener y qué tengo que saber para poder calcular el valor de la cuota de un préstamo? Primero tengo que saber cuánto me van a prestar, obviamente, es lo primero que tenemos que saber, o cuánto voy a pedir de préstamo. También luego, cuál va a ser el interés. O sea, ¿qué es el interés? Es lo que gana la empresa que me presta, es lo que gana el banco que me presta por haberme prestado dinero. Ese interés se puede trabajar de forma anual o de forma mensual. ¿Ok? En este caso, como lo podemos ver acá, dice tasa de interés anual. O sea, nos están prestando al 10.5% anual. Interesante porque 10.5% anual es bien baja la tasa. Nadie presta eso. Hay gente que le presta hasta el 25-50% anual. ¿Cuánto va a ser el tiempo de pago? ¿Ok? ¿Cuánto va a ser el tiempo de pago? Y eso asumiendo, pues, que esos tiempos no se agranden. O sea, tenemos que ver también este tipo de cosas. Y aquí me dice el tiempo en qué puede ser, en meses o en años. Ya vamos a ver y cómo trabajar esto. Y luego aquí va a ser donde yo voy a crear la función. Entonces, primero tengo, como les decía, primero tengo yo acá el valor del préstamo, luego la tasa de interés y el tiempo. Aquí abajo aquí en esta parte de acá, aquí en esta parte de acá, yo voy a calcular el valor de la cuota que voy a trabajar. Entonces, para esto vamos a trabajar esta parte de acá. Entonces, fíjense bien, ¿cómo es la función? Primero, vamos a ponerla acá a la par. La función se llama pago. Pago porque lo que vamos a calcular es el valor de la cuota. Todavía no voy a calcular cuánto es de capital, cuánto es de interés y tal, ¿no? Sino que simple y sencillamente quiero saber cuál es mi cuota. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Aquí, lo primero que voy a poner dentro de la función pago, perdón, igual pago, y es el valor de la tasa. Primero se pone la tasa. Dice mi tasa va a ser del 10.5. Ahora, lo interesante está en esto, chicos. Si se fijan, ahí dice tasa de interés anual. Entonces, si yo pongo este valor así como está, me va a dar un valor erróneo. ¿Por qué? Porque la tasa de interés está anual. Y yo estoy tratando de calcular el valor de la cuota de forma mensual.
Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, por ejemplo, si yo tengo una tasa de interés anual y quiero calcularlo en base a la tasa de interés mensual? Muy sencillo. Y aquí siempre es importante la referencia. Voy a referenciar y voy a dividir ese valor entre 12, que es el valor de los meses, ¿no? Entonces, eso me va a dar el valor de la tasa de interés anual, mensual, perdón, mensual. Luego, tengo ahí el NPER. ¿Qué es el NPER? El tiempo en cuánto, ya sea en meses o en años. Eso va a depender de cómo lo estamos calculando. Si voy a calcular las cuotas anuales, o sea, y cuando voy a decir la cuota anual es cuánto voy a pagar al año, ¿ok? De ese valor, de ese préstamo. Si lo estoy trabajando en meses, como dice ahí, tiempo en meses, aquí dice tiempo en meses, ¿no? Entonces lo voy a dejar así y voy a seleccionar la celda B4, que es donde tengo el tiempo. Y luego, por último, me dice valor BA. Ese es el valor actual. ¿Qué quiere decir valor actual? Valor actual o BA es el valor del préstamo, el valor inicial del préstamo. En este caso son 13,000. Entonces ese es el valor inicial. Si se fijan a la par en la función, hay dos entrecorchetes que no son necesarios ponerlos, y si no se pone en Excel, asume que es 0. El BF es el valor final, o sea, el valor final es el valor final al final del pago del préstamo. Obviamente, nuestro valor final del préstamo, cuando se termina de pagar el valor del préstamo, es 0. Y ese no se pone, pues, ese no se pone. Y el tipo puede ser 0 o puede ser 1. ¿Qué quiere decir 0? Cuando el tipo es 0, quiere decir que es al final del periodo. O sea, al final del periodo estoy hablando de que es la última cuota o es el valor al final del préstamo. Y cuando estoy diciendo el tipo 1, quiere decir que es al principio del periodo, o sea, en la primera cuota. Normalmente lo toma de forma 0, a menos que nosotros se lo digamos o se esté calculando de esa forma. Aquí yo cierro el paréntesis, por favor. Por ejemplo, esta función no era ahí, la verdad. Igual pago, lo voy a escribir acá. Abro entre paréntesis y primero es la tasa. Luego el número del periodo, NPER, así se conoce la función. Luego tengo el valor actual, o eso quiere decir valor del préstamo. El BA es el valor del préstamo. Luego, entre corchetes o entre llaves, perdón, a ver, llaves, perdón. Dice BF y después dice tipo. Después dice tipo. Aquí el tipo, el valor final y el tipo son opcionales. Entonces, fíjense bien, aquí lo vamos a dejar acá, entonces vamos a usar la función acá. Igual pago, abro paréntesis. Okay, igual pago. ¿Dónde está mi tasa? Mi tasa es esto. Lo que pasa es que esa tasa está, y lo voy a referenciar, está en años. O sea, esa es la tasa anual y yo lo quiero en meses. Entonces divido ese valor entre 12. Luego voy a poner mi número NPER, es el número de periodos. O, en otras palabras, el tiempo en meses que yo voy a calcular. O sea, esto es el número de cuotas que voy a pagar. Voy acá, selecciono B4 porque es esta que está acá, punto y coma, y luego al final selecciono el valor inicial o valor actual, que es el valor del préstamo. Cierro el paréntesis. Al cerrar el paréntesis doy Enter y me aparece esto. Ahí está el valor de mi cuota
Ahí está el valor de mi cuota. Ahí está el valor de mi cuota. Ese es el valor de mi cuota mensual. Quiero que se fijen en algo. Quiero que se fijen en algo bien interesante. Fíjense en esto. Aquí el valor de la cuota aparece en negativo. ¿Por qué aparece en negativo ese valor de cuota? ¿Por qué el valor de cuota aparece en negativo? Chicos, el valor de cuota aparece en negativo porque es un valor no pagado todavía. O sea, y solo estoy calculando el cuánto voy a pagar, pero no se ha pagado. Entonces se queda como negativo. ¿Cómo quito ese negativo? Muy fácil. Antes de la función, después del igual, pongo un símbolo menos. Menos por menos da más. Y ya se quita. ¿Estamos? Esa es la función pago. Aquí tenemos abajo varios ejercicios. Unos 4 ejercicios para poder trabajar. Los ejercicios van a ser similares a los que van a presentar en el proyecto final, o sea, el producto final o en el ejercicio final, que ya se los voy a subir también a la plataforma cuando suba este video. ¿Ok? Denme un momento, voy a pausar la grabación un segundo. Ok, entonces aquí ya tenemos el valor del primero. Ahora lo mismo hacemos con este. Fíjense bien, tasa de interés anual. Y fíjense bien, aquí yo vengo y hago lo mismo. Pago, abro paréntesis, pongo la tasa, como es anual, la divido entre 12. Ahora el tiempo en meses, este está bien, meses. Luego el valor del préstamo y luego cierro paréntesis. Y aquí ya me parece con el símbolo menos. Se me había olvidado. Menos pago ahí, listo, ahí está. Ese es nuestro valor de la cuota de nuestro préstamo. Ahora, fíjense en esta tiene una particularidad y esta última también. Aquí vamos a calcular el valor, pero el valor que se va a pagar anual. Aquí no tengo que hacer mayor cosa, fíjense bien. Menos, pago, abro paréntesis. Aquí el número de tasa anual, aquí, 6%. Luego, si yo vengo, luego pongo en 5 años cuánto voy a pagar, luego voy a poner el valor del préstamo en 5 años y mi valor de la cuota al mes, no mensual, mi valor de la cuota anual va a ser 7,112. Ahora, si yo quisiera ver si esto realmente es cierto, hacemos lo siguiente. Miren este valor, vamos a copiarlo por acá, 7,121.89. Ok, ese es el valor de la cuota mensual, anual. Ahora, eso es lo que voy a pagar anual. Ahora, voy a calcularlo en base a meses. ¿Cómo puedo hacer? Pero me dice ahí el tiempo de la tasa de interés es al año y el tiempo está en años, no importa. Pago, abro paréntesis, miren bien, la tasa la voy a dividir entre 12 y el tiempo lo voy a multiplicar por 12 para calcularlo en base a meses. Y luego el valor del préstamo. 579.98. Este sería nuestro valor de cuota mensual. Ahora, hagamos ese valor por 12. Pero aquí no van los intereses. Es que ese es el problema de los intereses. Entonces aquí este sería el valor anual, perdón. Esto es anual. Lo mismo pasa con este de acá. Igual. Pago menos, perdón, pago. Tasa
tiempo y esto va a ser lo que vamos a pagar anual. ¿Cuál es la parte correcta o cómo es la forma más fácil o más correcta de hacer esto? Es mejor hacer cálculos de forma mensual. Pero les muestro las formas que se dan o que se están dando o que trabajamos de forma anual y de forma mensual. Ahora vamos a la otra función. Espero esté claro la función pago. La función pago, recordemos, es la función para crear o para calcular, perdón, no crear, para calcular los valores de las cuotas mensuales. Ahora vamos con la función pago PRIN. ¿Qué es el pago PRIN? PRIN viene de principal. ¿Ok? Cálculo de cuotas en la cuota número 1, o sea, al principio del periodo. ¿Ok? La primera cuota. Tiempo en meses, 15. Esto es para amortización a capital de un préstamo de 13, que es la misma opción de acá, nomás que trabajando en base al capital. Pues la función de pago PRIN es igual así, se pone igual. Pago PRIN, abro paréntesis. Primero voy a poner la tasa, punto y coma. Luego el periodo al cual voy a calcular, o sea, el periodo es la cuota. ¿En base a qué cuota? En este caso, estoy calculando a la primera cuota. Ok, aquí dice, cálculo capital en cuota número tal. Luego el número de cuotas, o sea, NPER, o sea, número de los periodos, o sea, o el número de cuotas. ¿Cuál va a ser el BA? Es el valor inicial, o sea, el valor del préstamo. BA es el valor del préstamo. Y vienen los otros, que ahí los tengo. Después va BF, o sea, cuál va a ser mi valor final. Y cuál va a ser mi tipo, si va a ser al principio del periodo o al final del periodo. Si está en 0 es al final del periodo. Si está en 1 es al principio del periodo. Me tiré error porque lo hice aquí y lo puse con texto. Entonces, ahí está. Miren, esa es la función. Este video va a quedar en la grabado y lo va a quedar subido a la plataforma para que usted pueda trabajarlo sin problemas. Hagámoslo. Igual, pago PRIN. Recuerden, siempre hay que hacer los cálculos en tiempo y en meses. Tasa, esta es la tasa. Entre 12, porque es periodo mensual. Luego me dice a qué periodo voy a usarlo, va a ser este. Luego, ¿cuál va a ser el tiempo en meses? 15 meses. Muy bien. Mi valor final va a ser 0 y mi tipo va a ser al final del periodo, o sea, 0 y cierro el paréntesis. Y calculo. Y fíjense bien, la primera cuota realmente es puro interés. No hay capital. No hay capital. A menos que aquí yo ponga 1. Perdón. Si yo pongo, puedo cambiar en las funciones. Poner 1. Y lo que abona capital es 0.06 de lempiras. Si es al final del periodo, es 0. Ahora veamos este. Calculemos en base a la quinta cuota, por ejemplo. Aquí. Entonces aquí vengo yo, voy a hacer esto. Vengo yo, pago PRIN. Pago PRIN. Primero es la tasa, esto. Yo siempre referencio entre 12, punto y coma. Luego el periodo, o sea, el número de cuota, que es este. Número de cuotas, 10, punto y coma.
Valor final va a ser 0, o sea, va a ser este. Y el tipo va a ser 1. Esto va a ser al final del periodo. Va a ser una cosita pequeña realmente, ¿no? Va a ser una cosa pequeña lo que vamos nosotros en base a las cuotas. Pero si voy poniendo las cuotas, por ejemplo. Permítanme. Ah, espérenme, me faltó un valor aquí. Me faltó este valor para poder hacer el cálculo. Luego, valor inicial ya está. Perdón. Aquí, este es el número de periodo, el cual voy a calcular. Periodo, en base al periodo 10, vaya, pongámoslo, eso lo podemos cambiar después. Luego tengo número de periodo, va a ser 10, va a ser el último periodo. 0 va a ser el valor final. Y por último, me estoy comiendo un dato aquí. NPER, ok, ahí está el NPER. El número de periodo es este, ahora sí. Valor inicial es este, ahora sí. Valor final es este y el número del tipo va a ser este. Cierro paréntesis y le doy enter. Este va a ser el valor al final total con los intereses que se ganaron, ¿ok? El pago principal. Si yo le hago 0, es acá, miren, 1. Si el valor del préstamo, por ejemplo, es 5, 6, va a ser eso, 1. Miren. Vamos viendo, ese va a ser los valores principales, ¿ok? El valor principal. Háganse el otro. Los otros que están ahí para que los calculen. Lo mismo sucede con el interés. Lo mismo sucede con la función de interés. ¿Cuánto voy a pagar de interés en un préstamo? En la primera cuota en 15 meses, por ejemplo. Esto es como, les digo, si ustedes lo tienen en 0 los dos, no es necesario que lo pongan. Pero aquí vamos a usar la función pago int. Abro el paréntesis en pago int. ¿Y qué me dice? Primero va a ser la tasa. La tasa va a ser entre 12. Esta tasa yo la voy a, lo voy a referenciar, punto y coma. Luego me dice en qué periodo, en el primer periodo, o sea, en el primer mes de pago, punto y coma. Luego, el número de periodos totales va a ser 15. Luego, el valor inicial del préstamo. Puedo cerrar aquí o puedo poner este y puedo poner después este. Tipo. Cierro y le doy enter. Voy a pagar 113.75 de intereses, ¿ok? Creo que en el anterior tuvimos un error acá. Aquí me faltó algo. Me faltó algo acá para ver el abono a capital. B1 me faltó aquí. 814.82 de capital y 113.75. ¿De cuánto es la cuota? De 928. Aquí está en el primero, miren. De 928. Entonces, si usted suma esto más esto, le va a dar 814. Igual 814.82 más 113.75. 928.57. Aquí está el valor del préstamo, el valor de la cuota. Entonces, aquí en esta primera cuota yo voy a calcular
voy a ir pagando 814 de amortización a capital, ojalá así fuera, y 113 de interés. Normalmente aquí lo hacen diferente. O sea, aquí lo que nos cobran más son los intereses y nos cobran menos capital y más intereses al principio del préstamo. A los principios de los préstamos, normalmente en Honduras, usted paga más interés y menos capital, y a medida que usted va aumentando o va avanzando en el tiempo de sus pagos, va a ir cambiando, o sea, va más capital y menos interés. Ok, ahora y aquí tengo otras opciones. Miren, aquí tengo más ejercicios que usted puede hacerlos perfectamente. Aquí, por ejemplo, lo vamos a hacer igual, pago sí, pago int. ¿Cuánto voy a pagar de interés? Primero me dice la tasa entre 12 en la primera cuota. Luego, el número de periodos son 10 meses. En 10 meses. Ok. Luego, ¿cuál va a ser mi valor inicial? 100,000. Luego, el valor final va a ser y el otro va a ser B16, que no lo puedo poner ahí porque entonces lo pongo de un solo y le doy enter. Miren. Qué feo el número. 666.67. Este es el valor del interés. Ahora, vamos a quitarlo acá. Permítanme. Lo tengo a 0. Capital sería aquí, pago, print. Entonces es tasa anual, entre F4 entre 12, punto y coma, luego a primer periodo, o sea, primera cuota, luego en 10 meses, luego el valor del préstamo. No nos puede faltar uno porque nos tira un error. Luego que es el valor final, que sería 0, igual tipo, y aquí cierro paréntesis, lo doy enter. Este es el valor de mi cuota. Del interés, perdón. La diferencia aquí, chicos, ¿saben cuál es la diferencia en que tengo acá que el valor del préstamo es mayor. Entonces aquí dice 10, son 100. Son 100,000. Aquí me falta un 0. Ahí está, ese es el valor de la cuota mensual. Entonces, si usted suma esto y esto, le va a dar este valor. Y así podemos ir haciendo los otros. Aquí todo ya solo tienen que calcularlos. Yo vengo y lo mismo con el pago principal y con el pago anual. Miren, esto los hacemos, se los dejo de que los trabajen y cualquier consulta estoy dando WhatsApp. Ahora esta es bien interesante porque aquí yo calculo entre cuotas. Capital entre cuotas, pago principal entre cuotas. Digamos, yo tengo ese préstamo y quiero saber cuánto de amortización o cuánto de capital voy a pagar entre la cuota 3 y la cuota 9. O sea, entre esas cuotas, ¿cuánto se va a pagar de capital? Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a utilizar una función que se llama pago prim. La función se llama igual pago prim entre, o sea, pago punto prim punto entre, que es Fíjense bien lo que tengo ahí. Primero voy a ver la tasa. ¿Cuál va a ser mi tasa? Recordando siempre si es mensual o manual. En mensual o anual. La cantidad de cuotas son 15 cuotas mensuales. Aquí ya son mensuales, o sea, no son 15 años por 13,000 empiras, son 15 meses. O sea, un año, 3 meses. Tasa, número de periodo es o sea, el NPR es el número de cuotas totales. El valor inicial es el valor del préstamo. Periodo inicial, chicos, es
la cuota en base a que la primera cuota y la última cuota. La primera es el periodo inicial y el periodo final es la última cuota en el rango en el que yo quiero, de cuotas en el que yo quiero calcular esa amortización de capital. Entonces el periodo principal, inicial, perdón, no principal, inicial. Luego el periodo final. Y luego el tipo. El tipo si es 0 es al principio del periodo y si es 1 es al final del periodo. Entonces, esa es la función. Aquí lo voy a poner bien, se lo voy a dejar acá. ¿Ok? Entonces, acá, vamos a hacerla acá. Igual, pago punto print entre, aquí ya van apareciendo, miren. La selecciono. Tasa. Esto entre 12. Y aquí yo puedo esto punto y coma. El número de periodos, que es la cantidad de cuotas. Como eso ya está en meses, no importa. Periodo el valor inicial es este. O sea, el valor del préstamo. Luego, periodo inicial va a ser este. Periodo final, este. Y el tipo, que es 0. Cuando usted no pone el tipo, se lo calcula como que si fuera 0. Luego le doy Enter. Y entre la cuota 3 y la cuota 9, yo voy a pagar 5,958.56. Miren, hay varios ejemplos acá que ustedes pueden ir haciendo. Hagamos el segundo. ¿Cuál es la diferencia? Esto es la diferencia, miren. Es al final del periodo. Cuando es 1 es al final. Entonces, igual, pago punto principal ¿entre qué cuota? Fíjense bien, aquí estoy en este ejercicio precisamente. En este ejercicio voy a calcular el pago de capital a la mitad del préstamo. Mi préstamo total es de 24 meses, pero estoy calculándolo entre el primero. ¿Cuánto voy a amortizar de capital? Entre el primero y el 12 meses, o sea, a la mitad del préstamo, el primer año. Fíjense bien, amortizar quiere decir cuánto voy a pagar de capital. ¿Cuánto voy a pagar de capital? Entonces, ¿cómo lo hago y qué hago acá? Lo mismo. Primero voy a ver la tasa, la voy a dividir entre 12 porque es una tasa mensual. Aquí, en estos ejercicios pequeños, no es necesario, referenciar. Yo siempre referencio, pero porque tengo la costumbre. Pero no es necesario referenciar porque no voy a tener que hacer un cálculo copiando hacia abajo. Pero cuando hagamos la amortización de un préstamo, o sea, que veamos cuánto voy a ir pagando de interés y de préstamo hasta que terminar de pagar el préstamo, ahí sí. Luego me dice el número de periodos, que son 24 al final. Luego, cuánto es el valor de mi préstamo, o el valor inicial. Luego, en el periodo inicial, que va a ser 1. Luego, acá, perdón, el periodo final. Y el tipo, que va a ser al final del periodo. ¿Qué quiere decir al final del periodo o al principio del periodo? De repente se pueden preguntar esto. Cuando estoy hablando del final del periodo, quiere decir al día 30 de mes. Cuando es al principio del periodo, estoy hablando de los primeros días del mes. ¿Por qué? Porque cuando usted saca un préstamo, le calculan en base al día en el que usted lo saca, no el día en el que usted le desembolsa. O sea, si usted saca el préstamo el primer día, el primero del mes, va a ser al principio de periodo. Si lo saca al final del mes, va a ser calculado en base al 30 de cada mes. Miren, eso es lo que usted va a ver amortizado a capital el primer año. Hagamos los otros dos después. ¿Estamos? Entonces, esto es interesante. Esto es bien bonito. Solo es de agarrarle la lógica y ver las funciones, ¿no?
Pago int entre es lo mismo, solo que con los intereses. Igual acá, fíjense bien. Pago.int.entre. Es ahora voy a calcular en base a un periodo o a un porcentaje de meses, entre meses, cuáles van a ser los intereses que yo voy a pagar. Entonces, primero la tasa y la voy a dividir entre 12, punto y coma. Luego el NPER, que es el número de periodos totales. Luego el valor del préstamo o valor inicial o valor actual. Luego el periodo inicial, que es el primer periodo en base al cual quiero calcular. Y luego el periodo final. Y luego el tipo, o sea, si es al final del periodo o al principio del periodo. 0 es al final, perdón, les había dicho al revés, y 1 es al principio. Entonces cierro paréntesis, y ok, ahí me está haciendo el cálculo realmente. Uy, ¿qué hice? Aquí tengo un error acá. Bueno, aquí les dejo el... Ahí está la función. Ahora sí hagámoslo acá. Igual pago punto int. Ok, entonces el pago, este va a ser el pago int entre, o sea, entre periodos. Entonces aquí vengo yo y pongo la tasa, entre 12 siempre porque es mensual. Punto y coma, el número del periodo, o sea, el número de meses totales de mi préstamo. Luego, el valor del préstamo o el valor actual. Luego voy a poner a qué periodo inicial, o sea, entre qué mes empiezo y entre qué mes termino de calcular ese interés. Y el tipo, que va a ser, en este caso, 0. Sería 0 el aquí. El tipo sería B6 y cierro el paréntesis. Y yo voy a ganar, el interés entre el periodo o entre la cuota 3 y la cuota 9 va a ser de 541.40. Ese va a ser el interés entre ese periodo. Ahora, este es diferente. Este no es el mismo de la vez pasada, sino que, o sea, no, sí es el mismo. Entre el primero y el 12, ¿cuánto voy a pagar de interés? Al principio del periodo, o sea, en los primeros días del mes. Entonces aquí tengo a mitad de periodo, entonces voy a hacer igual pago, perdón, igual pago interés principal entre. Entonces aquí ya veo la tasa entre 12 porque son meses. El número del periodo total son 24 meses. El valor inicial 180,000. El periodo inicial que va a ser la primera cuota, o sea, quiero saber cuánto voy a pagar en el primer año de intereses. Entonces acá, y luego el tipo va a ser al principio del mes. Y van a ser, voy a pagar solo intereses en el primer año 15,733.60. Aquí hay otros ejercicios que podemos hacer y que quiero que los hagan. No necesito que los suban, solo que los hagan. Cualquier consulta me la pueden hacer. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Miren, nos queda hacer este ejercicio, que este es una amortización de préstamos. Quiero saber, por ejemplo, aquí tengo todas mis cuotas. Esto es lo que hacen en los bancos o en la cooperativa o cuando usted saca préstamos. ¿Cuánto voy a pagar de capital? ¿Cuánto va a pagar de interés? ¿Y cuál va a ser mi saldo después de la primera cuota, después de la segunda, la tercera, de la cuarta, de la quinta, la sexta? Luego vamos a ver la parte de los saldos. Luego vamos a ver los escenarios. ¿Ok? Eso lo vamos a ver entre lunes y martes. Entonces, chicos, ahorita les voy a subir a la plataforma también unos ejercicios parecidos a estos, solo que con otros valores de cada una de las funciones para que ustedes los hagan, y eso sí se va a hacer un valor calculado, o sea, va a ser un valor de nota
no como los demás. Entonces, ese va a ser el ejercicio 4 o ejercicio del módulo 4 o para que suban como tarea. Entonces, chicos, aquí vamos a dejar este video. Cualquier consulta me la hacen saber. Yo a sus órdenes siempre, ustedes bien lo saben. Cuídense mucho, feliz fin de semana. Esta es la clase de hoy. Mañana, hoy no vamos a tener clase conectados, pero sí ya se la voy a tener subida en la plataforma. Les deseo un feliz fin de semana. Ya estamos cerca de las vacaciones. Sé que muchos de nosotros ya están cansados. Yo también ya estoy cansado también. Necesitamos vacaciones, olvidarnos un poco de todo. Tengan cuidado siempre, 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 pero traten de pensar en otras cosas en casa. Traten de pensar en que la Navidad es un momento de compartir con nuestras familias el nacimiento de Jesús. Eh, eh, sea usted cualquiera de las religiones que crean en Jesús. Eh, entonces, ese es el sentido real de la Navidad. No es Santa Claus, no es el pavo, no es la pierna, es el nacimiento del niño Jesús. Este año creo que hay que ver el lado bueno de todo lo que hemos vivido y es que va a ser una Navidad diferente, una Navidad, como les decía la vez pasada a algunos, una Navidad más íntima. ¿En qué sentido más íntima? Va a ser más íntima porque va a ser más en familia. Vamos a compartir más y vamos a dar gracias más por los que estamos aquí y también a dar gracias por los que estuvieron y que no lo lograron, porque ellos ya están disfrutando de la gracia del Señor. Entonces disfruten su Navidad, nos vemos el lunes a las 6 de la tarde, esperemos que todo salga bien. El lunes sí vamos a tener la clase presencial, o sea, la clase virtual conectados, porque la amortización de préstamo lleva unos pasos que necesito explicárselos bien. Este fin de semana cuídense mucho, no anden en la calle, si no necesitan salir, cúbranse bien, gel de manos, alcohol, desinfectante, mascarilla, careta, etcétera, 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 para que no, porque ahorita los repuntes, viene fuerte el repunte de COVID por un poco por la irresponsabilidad tanto de las personas que nos gobiernan porque no han tomado las mejores decisiones, pero también por irresponsabilidad de la gente que cree que esto ya no existe. Si existe, el COVID es real, y se lo digo, yo ayer estuve en misa y la distancia entre las personas, pero es diferente, pues la situación, no hemos vuelto a una normalidad, no estamos en una normalidad nueva, simple y sencillamente mantengámonos firmes en protegernos porque y esperemos que pronto pues podamos salir de esto. Les deseo un feliz fin de semana, Dios les guarde y nos vemos el lunes. Hasta luego chicos, cuídense mucho y bendiciones.